Buenos días, tengan todas y todos. Vamos a iniciar con la clase número 16 ya del curso de Derechos Humanos y Seguridad Humana. Me confundí con la clase anterior el día martes, pues se señalaba que iba a ser la clase número 15, pero era en realidad 14, pero en realidad la número 15 y hoy tenemos la número 16. Y estamos avanzando ya con las ratificaciones y con las presentaciones de convenciones particulares sobre los derechos humanos en el mundo y habíamos estado dando un especial espacio a los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, trabajamos en la anterior clase todo lo relacionado con el convenio 169 de la OIT, que es el convenio que sale en 1989 y que en países como Guatemala, con una población amplia de los pueblos indígenas, pues ha significado también un medio de interlocución con el Estado, también una manera de protección de los derechos y por otro lado, ha dado también pie a las consultas para los pueblos indígenas sobre la explotación de sus recursos naturales. Entonces, en ese sentido, ahora continuamos con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración es un documento que sale en paralelo con el convenio 169. En algún momento hubo algún tipo de discrepancia entre las organizaciones que estaban formulando, porque la Declaración Universal o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene un rango, digamos, más amplio que el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el convenio 169 surge como una actualización del convenio 107 que ya había sido ratificado en 1957 también por la OIT. Entonces, la idea era que la OIT también apuraba el proceso para poder tener un documento vinculante para que los estados lo ratificaran y también se hicieran parte de esta normativa internacional y pues empezaran a atender las demandas de los pueblos indígenas. Se percibía en la ONU que el proceso de la creación de una declaración de los derechos de los pueblos indígenas iba a ser muy tardado y esto ya estaba empezando desde 1981 con la creación de un grupo que iba a crear un documento borrador para posteriormente ser sometido a la Asamblea General de la ONU. Pasó toda la década de los 80 y no lograron terminar de consolidar un documento. Pero no era porque no existiera ánimo de trabajo ni nada, sino porque la geopolítica también eh, daba a los estados una línea bastante clara en lo que tenían que permitir y no tenían que permitir con relación a sus intereses particulares. Y en este caso, estados como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Islandia, tenían muy clara el panorama acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Los veían como la posibilidad de la secesión de los pueblos a partir del reclamo de sus territorios. Temían un proceso como ya el que ya se había dado en 1960 con toda la descolonización de África y Asia de las potencias coloniales, en este caso de Inglaterra y de Francia. Entonces, de esta manera, ratificar un convenio o una declaración abría esta puerta y la fórmula de la autodeterminación de los pueblos y los pueblos indígenas, es decir, reconocer esa fórmula autodeterminación pueblos significaba también el reclamo el potencial reclamo por parte de los pueblos indígenas de los territorios que les correspondían ancestralmente. Esta situación hace que la declaración se atrase en el tiempo y vaya caminando junto con diferentes rondas de discusiones. Y había también en 1990, en los años 90, incluso Immanuel Wallenstein, el sociólogo estadounidense, señala que hay un nuevo sujeto que va a cubrir el espacio que estaban dejando las formaciones de clase, es decir, los sindicatos. Y este nuevo sujeto político iban a ser los pueblos indígenas, porque se veía ese despertar indígena en América Latina con la celebración de los 500 años de la invasión española al continente, y por otro lado también con la declaración y el surgimiento del Ejército Zapatista en 1994 y de la presentación de la Declaración de la Sierra Lacandona y todos los posteriores manifiestos que el subcomandante Marcos presentaba en la década de los 90. Entonces, este surgimiento y esta efervescencia de los pueblos indígenas daba lugar a pensar en el surgimiento de un nuevo sujeto que era el llamado a cubrir el espacio que estaban dejando las formaciones de clase y en este momento específicamente lo que estaban dejando los sindicatos de lado, ¿verdad?
Entonces, por acá, después de esto, lo que viene es un proceso de lucha, de discusión y también de espera por parte de los pueblos indígenas y de trabajo en la ONU. Y también surge algo que posteriormente traerá, no problemas, pero sí convertirá o intentará hacer que la lucha de los pueblos indígenas caiga en una suerte de deslegitimación. Y es algo que los antropólogos, sociólogos, politólogos que trabajan el tema de los derechos de los pueblos indígenas y los internacionalistas también señalan como el surgimiento del multiculturalismo, el multiculturalismo light, dicen el multiculturalismo cosmético, en palabras de algunos antropólogos mexicanos, ¿no? Entonces la idea es que este multiculturalismo tiene como base el financiamiento por parte de entidades internacionales a la lucha de los pueblos indígenas, como también el objeto de imponer una agenda, o por lo menos de dar una agenda que haga que sus demandas sean menos lesivas, menos agresivas, digamos, porque la demanda de la autodeterminación y la libre determinación es una demanda potente, es una demanda que puede llamar a una guerra de liberación incluso, ¿verdad? Eso es lo que tenía a los países africanos, como el caso de Argelia, la expulsión del yugo colonial era la lucha que ellos tenían desde inicios del siglo XX. Era lo mismo que pasaba en la India, ¿no? La resistencia y la expulsión de la corona inglesa que todavía mantenía eh, sus estancos, ¿verdad? En esa sociedad y en ese país. Pero lo mismo sucedía con los pueblos indígenas. Era necesario de alguna manera evacuar toda esa potencial de fuerza disruptiva que ellos tenían en términos de la reclamación de la autodeterminación. Surge por ahí entonces algo que los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en Guatemala pues no se estaba manifestando esa lógica. La lógica de la libre determinación en Guatemala se entiende como la autonomía, o ahora como se está hablando del Estado plurinacional, era algo que todavía estaba en ciernes, se estaba formando. Recordemos que los pueblos indígenas en Guatemala venían de muchas vertientes, ¿no? Pero habían dos que eran las que habían eclipsado la organización durante la década de los años 70 y 80, que era la línea, según Santiago Bastos y Manuela Camus, ¿verdad? Que son los antropólogos que hablan sobre esto. Había una línea que ellos llamaban la línea popular, que era la línea de los pueblos indígenas que se habían incorporado a la lucha revolucionaria junto con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en dos organizaciones particulares, que era la ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, y por otro lado el EGP, que era el Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces la retórica, incluso indígena, o la visión de la etnia estaba presente en estos grupos revolucionarios. Sin embargo, estaba la ecuación entre etnia y clase, que es primero, si la etnia o la clase. Entonces, en estas organizaciones revolucionarias, si ustedes leen a Mario Payera, ¿verdad? Cuando habla de los pueblos indígenas y la lucha revolucionaria, van a encontrar que es primero la clase, ¿no? Es la parte de esta, la base y fundamento de la lucha rebelde. Es decir, primero somos explotados y después somos indígenas. En este momento se empieza a plantear también una discrepancia que se va a dar y que va a acompañar a las discusiones y que incluso ahora todavía se manifiesta en algunos momentos, es la diferencia o qué es lo que determina a la persona, si la clase o la etnia. Es una discusión que todavía está vigente y que se vuelve a manifestar una y otra vez, es algo recurrente, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos, primero por la etnia o por la clase. Y encontramos por ahí que hay algunas formaciones bastante radicales en términos de la etnicidad y que pretenden, digamos, ser primero eh, etnia antes que clase. Pero por este lado, lo popular, ¿verdad? Estaba metido en esas discusiones. Y por otro lado, surge algo más, otra formación que también Bastos y Camus denominan como lo cultural. Y lo cultural es pues la lucha que viene identitaria, la lucha por la propuesta, se ven los aportes de don Adrián Inés Chávez en la década de los 60, 70, incluso la traducción del Popol Vuh, ¿verdad? O también los descubrimientos acerca de la matemática maya, y todas estas nuevas conformaciones que estaban también orientadas por los maestros de educación primaria que se habían formado en los diferentes departamentos y municipios con una presencia mayoritaria indígena, pues estaban dándole
vida y sentido a esta nueva visión de lo maya. Incluso los concursos de la reina Rabina Jau, ¿verdad? Habían estado ya influenciados por esta visión de lucha contra la discriminación, contra el racismo, de evacuar toda esa visión folclorista que existía de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y posteriormente también plantear una identidad de lucha alrededor de lo étnico. Era algo que para los que estaban vinculados al movimiento revolucionario resultaba demasiado atrevido, era una desviación indigenista, decían ellos. Y por otro lado, los que estaban en la parte de esto de lo cultural señalaban a quienes estaban en la lógica popular, como los marxistas, ¿no? Como los mayas guerrilleros o los que estaban también subsumidos a la lógica occidental de la lucha revolucionaria, ¿no? Marxista o en términos de liberación popular. Pero todo esto va acompañando el proceso de la declaración. Digamos que en Guatemala la situación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas era algo bastante novedoso por la situación en la que estaban saliendo, ¿no? Había también un genocidio que se había cometido en la década de los ochentas, bueno, de finales de los setentas, ochentas, contra los pueblos indígenas. Entonces había una identidad también de víctima y de lucha por los derechos humanos y por la reivindicación de los derechos de los pueblos. Entonces había, por un lado, una lucha por la memoria, una lucha por los derechos humanos y por el castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, había una línea más etnicista, digamos, cultural, que veía todo lo de los pueblos, la cosmovisión, y por otro lado venía la lucha indígena popular, que estaba vinculada también a otras dinámicas y a otras maneras de ver las cosas. Y todos estos con sus correlatos a nivel internacional, ¿no? Aparece Rigoberta Menchú en el 92, ella es el estandarte unificadora, catalizadora, digamos, de las diferentes luchas indígenas. Por un lado, estuvo organizada en el Comité de Unidad Campesina, cercano al EGP, y por otro lado también tenía la influencia de la cultura maya, ¿verdad? Ella se veía a sí misma como heredera de la civilización maya, que de hecho lo es. Y por otro lado también aparecía su posición de víctima de la guerra, ¿no? Porque sus papás fueron asesinados en la Embajada de España. Y ella también fue perseguida, ¿no? Fue perseguida durante mucho tiempo. Entonces, todas estas visiones confluyen y le dan un sentido específico al sujeto indígena guatemalteco. Y por otro lado, está la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas gestionándose en la ONU. ¿Qué sucede entonces? Los pueblos indígenas de Guatemala participan en esta formulación de la declaración, tienen papeles protagónicos. Por ahí se mira a Francisco Calí, a Juan León, que son embajadores incluso de Guatemala en la ONU y que trabajan muy cercanos al CMPI en algún momento y después al CITI, que es el Consejo Internacional de Tratados Indios. Y para 2007, después de rondas de negociación, más o menos que habrán sido 15 o 14 rondas de negociación, logran llegar a la ratificación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Surge la declaración como ese instrumento que no es vinculante, pero que es un estandarte de la lucha de los pueblos indígenas a nivel mundial. Y por otro lado, con el tiempo, los estados que se abstuvieron de ratificar o que negaron la declaración han retirado sus posturas. ¿Por qué? Porque ya percibieron, ¿verdad?, que la realidad era muy otra, no era esta de secesión, no era esta de irse de los estados, de desmembrarlos, ni de reclamar territorios que fueran parte de empresas transnacionales, que ese era uno de los temores más grandes, sino que era otra la perspectiva. Entonces, tomando en cuenta eso, quisiera hoy presentarles por acá un pequeño documental acerca de esta situación. Y obviamente hay, hay mucho que decir, ¿verdad?, sobre la Declaración de los Pueblos Indígenas, la situación de los derechos de los pueblos en estos momentos, tanto desde una perspectiva política como sociológica, internacional. Y por otro lado, también estamos en la perspectiva de lo internacional, ¿verdad? Los instrumentos internacionales, cómo se ratifican, cómo funcionan, y que son de derechos humanos. Pero entre toda esta situación y mundo y contexto en el que estamos viviendo ahora, la lucha de los pueblos de pueblos indígenas en países como Guatemala tienen un papel protagónico, ¿no? Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como país con una población indígena tan amplia, maya, ¿no? Entonces quiero compartirles este pequeño video que hacen en la televisión pública argentina
creo que es, o no sé si es boliviana, en el que muestran el recorrido desde hace 14 años de la declaración, dónde está ahora la declaración, qué ha sucedido con la declaración de los derechos de los pueblos, ha avanzado algo o más bien se ha estancado con el tiempo, ¿verdad? Es algo que pues también tendremos que leer y después justificar o pensar, ¿verdad? ¿Cómo es que está? 14 años de una declaración muy importante. Por eso estamos saludando en esta segunda edición de Noticias a Sandra Ceballos. Sandra, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, ¿Qué Pablo, un pasaba hace gusto 14 verte. años exactamente en Naciones Unidas, nada más y nada menos? Así es, el 13 de septiembre del año 2007 se aprobaba un documento que fue muy luchado, muy bregado por los pueblos indígenas del mundo. Desde la década del 70 impulsaron en diversos foros y especialmente en el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas que crearon en el 75 en Canadá, llevar a Naciones Unidas todos los temas que querían reivindicar. Lo tenían súper claro y luego lograron finalmente introducirlo en documentos internacionales, en un tratado, convenio 69, y estamos hablando ahora de esta declaración que se discutió a través de un grupo de trabajo con Sí, mucha participación indígena, y eso es lo destacable. Los beneficiarios de este documento participaron en la discusión con los como estados. protagonistas de la redacción de esta Absolutamente, declaración. absolutamente. Ellos llegaron a un acuerdo con los estados del mundo y después de varios proyectos e intentos lograron la aprobación en la Asamblea General. Pero ¿cuánto se demoró, Sandra, ¿no? Para llegar a esta declaración en Naciones Unidas? Uno habla de esta declaración pensando hace muchos años pasó, no, hace solo 14 años, nada. Hace 14 años se aprobó, pero el proceso de redacción llevó Claro. 25 años. O sea que fueron 30 años en que estos Pero delegados ¿cuánto de... tiempo pasó para esta aprobación? Sí, muchísimo. Pero te imaginarás, había temas controvertidos. Hablar de la libre determinación Claro. costaba la aprobación general. Hablar del derecho a la consulta. Hablar en términos pueblos. Se Exacto. discutía. Quería que se sigan llamando poblaciones. Así que fue un logro llegar no solo a pueblo, sino pueblos, porque la S, que implica la diversidad, también le Sí. llevó años de discusión. Así que tenemos amigos que son aquellos gestores, aquellos protagonistas, y en particular queremos recordar, porque en el día de ayer, además de ser aniversario, fue el natalicio, el cumpleaños de nuestro querido doctor Eulogio Frites, argentino, abogado del pueblo Coya, que impulsó en Argentina y en el mundo el derecho indígena. A través de esta unidad de los delegados del mundo lograron los documentos internacionales, así que también a él lo recordamos siempre. Además fue formador de defensores en derechos humanos. Bueno, ¿y qué relación unió justamente Sandra con Eulogio? Y de su discípula, digamos, formó la Comisión de Juristas Indígenas, fui secretaria muchos años al lado de él y me impulsó en la participación en los foros internacionales, así que mi recuerdo permanente, pero todos lo recordamos, las comunidades, la gente que está escuchando y viendo la televisión pública recordará, ahí lo vemos al doctor Eulogio Frites con su simpatía, su carisma y la posibilidad de tender puentes de diálogo con los estados. Gracias, Sandra. Nos reencontramos la Gracias. semana que viene. Nos reencontramos. Sandra Ceballos en esta segunda edición de Noticias. Bueno, como escuchaba, ¿no? La doctora hacía un resumen de toda la situación de la declaración, algo bastante rápido para reflejar todo lo que había pasado, ¿no? Es algo un poco atropellado, pero finalmente da un panorama bastante amplio de lo que sucedió con los derechos del pueblo. Hay algunas cosas que obviamente por el tiempo no menciona, y esto es lo de la situación de la posibilidad de una declaración de tener impacto. Y por ahí hay un proyecto que todavía se está gestando, que después de 14 años pues ya lo merece, ¿no? Es la creación de un pacto de derechos indígenas, haciendo referencia al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los pactos que se crean en 1966. Bueno, en 1900, sí, en 1960 y después entran en vigor en 1966. Entonces, esta visión, digamos, de articular propuestas a nivel internacional y que va un poco a contrapelo con una perspectiva diferente que es la de que obviamente los pueblos tienen que pedir sus normativas y no las normativas tienen que llegar a, pero en este caso los pueblos indígenas con sus representaciones a nivel internacional han ido generando estos documentos, han ido presentando sus propuestas, hay una cadena, digamos, de traslado y esto es lo que debatían muchos líderes y liderazgos
mayas en los 90 y en el inicio de los 2000, que no había esta cadena de transmisión de lo que sucedía en el país y lo que se lleva a nivel internacional. Entonces las demandas más puras, digamos, todavía no estaban siendo reflejadas. Pero para otros, estas demandas generales y demandas aglutinadoras, pues son legítimas. Y también viene por ahí algo que, obviamente esto yo lo hice como parte de una tesis y un trabajo de tesis doctoral, que hay una discusión acerca de también una jerarquización que hay adentro de los pueblos indígenas y su representación a nivel internacional. Y esto depende muchas veces no de sus posturas políticas o de quién participa o quién no, sino de algo bastante básico, y que es el financiamiento por parte de los estados para su participación a nivel internacional. O sea, hay algunos pueblos indígenas que tienen el soporte de sus estados para poder participar y se acercan, ¿verdad? Está el caso de Noruega, el pueblo Sami, que hasta una maestría en pueblos indígenas tienen. Yo cursé esa maestría, entonces esa maestría apoya a las personas que quieran estudiar y da recursos para los pueblos indígenas en el mundo. Y de esto, de cierta manera, los pone a ellos también en una posición especial al momento de organizar sus juntas directivas, de proponer, de su agenda, ¿no? Y por otro lado, también están los pueblos indígenas de Estados Unidos, de Canadá, que tienen ese apoyo por parte de los estados para participar como sociedad civil. No es el caso de América Latina, ¿no? América Latina casi siempre va subvencionada por el pago que le puede hacer o el apoyo que le puede dar alguna organización a los activistas para participar en estas discusiones y deliberaciones. Les quisiera mostrarles por acá, pero esos son temas que hay que discutir, ¿verdad? Que hay que todavía que revisar y que hasta cierto punto también tendrían que ser parte de esa evaluación posterior que los pueblos o las organizaciones tienen que hacer sobre cómo les fue, ¿verdad? Cómo les fue y cómo pueden después seguir avanzando o se detienen o hacia dónde van, cuál es el camino que van tomando. Entonces quisiera mostrarles por acá, ¿verdad? Tengo lo del texto de la declaración, el contenido, solo para que lo vean y ojalá lo pudieran descargar de la página, de la plataforma, ¿no? Para que ustedes puedan seguirlo bien. Entonces tenemos la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, está un poquito la historia, ¿no? Lo que estábamos hablando, que empieza a finales de los años 70, hubo algunas conferencias contra el racismo y la discriminación que fueron llamando la atención de la ONU sobre esto. Hay un personaje clave en esto, que es un abogado guatemalteco, que se llama Augusto Vilensen Díaz, y él empieza a hablar con los liderazgos indígenas para que empiecen a demandar una declaración de los derechos de los pueblos indígenas, porque veía que tenían todas las posibilidades. Hay un informe que se llama el informe Martínez Cobo. Martínez Cobo era un funcionario de la ONU que obviamente ponía su apellido, y quien hizo la investigación fue don Augusto Vilensen. Augusto Vilensen fue a recoger los casos en todo el mundo de discriminación de los pueblos y fue a encontrar que la situación es más o menos similar en el continente y estaba en ese momento al hervor de toda esta discusión sobre el norte, el sur, los países desarrollados y subdesarrollados. Pero entonces encuentra que hay posibilidades para los pueblos indígenas de reivindicar la lucha por la libre determinación siendo pueblos. En un inicio lo presenta como un borrador, después los estados se dan cuenta de hacia dónde va y se crea entonces estos grupos de trabajo. 1982 es el primero, y esto avanza, avanza, avanza hasta que llega a 1994, cuando ya se plantea claramente que se quiere hacer una declaración. Y conforme esto va avanzando, también van apareciendo estas celebraciones, este financiamiento, el Fondo Indígena Internacional, que empieza a partir de los 90 a darle recursos a los pueblos en toda América Latina para funcionar en el mundo, ¿no? De cierta manera era también una mediatización de las luchas. Pues lo que les comentaba, en el 89 cae el bloque socialista y el sujeto económico, que eran los sindicatos, los movimientos revolucionarios, empieza a decaer. Entonces ese vacío pues tenía que ser llenado por una nueva movilización. Y por acá pues aparecen los pueblos indígenas para tomar el estandarte de la lucha. Así que la década de los 90, desde el 92 hasta finales de los 90, y
podrá ser hasta el 2010 quizá, ha sido la del protagonismo de los pueblos indígenas a nivel internacional. En Guatemala la situación se ve un poco eh, eclipsada e invisibilizada tanto por el Estado como por las empresas transnacionales, porque la situación de los derechos de los pueblos indígenas trae consecuencias para las industrias extractivas, por un lado, y también otras, ¿no? Como los monocultivos, o estas que ya conocen. El contenido de la declaración, ¿verdad? Tiene 46 artículos. Los temas que se trabajan son territorios, costumbres, derechos a la identidad, a la vida, derechos humanos en general y derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas. El derecho individual y colectivo, ahora hay una combinación de estos derechos que algunos dicen que son de primera y segunda generación. Y por último, incluye el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Verdad? Ya se plasma esa fórmula que había sido la fuente de discordia desde hace mucho tiempo de los derechos de los pueblos. Está por acá el texto de la declaración, si ustedes quieren verlo, ¿verdad? Léanlo, es importante, ¿no? Para poder comprender las dimensiones de todo esto. Y que ha sido una discusión bastante profunda, bastante evolutiva, que es algo que no se ha quedado estático. Después podrán ver ustedes en la página de la ONU, donde ya señalan que la declaración en el 2007 fue ratificada el 13 de septiembre con 144 votos a favor y 4 en contra y 11 abstenciones. Sin embargo, ahora para el 2022, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos revirtieron su decisión de estar en contra y se adhirieron a la declaración. ¿Verdad? Colombia y Samoa también han revertido su posición en contra, ¿verdad? Y han indicado su apoyo a la declaración. Pues hay algunos países que están en contra, pero la situación va avanzando. Entonces, por acá pueden ver este resumen de todos los derechos de los pueblos indígenas, que es toda esta gran estructura a nivel internacional. Y por último, pues ya podrán darse cuenta que hemos presenciado décadas de luchas, décadas de movilizaciones, y que ahora pues están, quizás se ven un poco estáticas, ¿no? Pero bueno, entonces hasta acá llegamos el día de hoy. El próximo día vamos a trabajar en la declaración de Yogyakarta sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales, intersexuales, queer y más, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlo el próximo día de clases para saber también cuál es el estado de esta normativa y hacia dónde va caminando en términos de los derechos en este caso, de la diversidad, ¿no? De la diversidad y de la identidad sexual y las formas de vida y expresión particulares. Pues bueno, entonces terminamos por el día de hoy. Es un gusto saludarles.